Hace algo más de un año, mi vida era totalmente diferente. Pasaba el día estudiando las pruebas de acceso a la universidad que, spoiler, luego no fueron para tanto. El caso es que a mediados de junio todavía no sabía qué carrera iba a elegir. Si bien siempre había tenido claro que iba a estudiar una carrera de ciencias, todavía dudaba de cuál. Seguro que muchos de vosotros estáis pasando por esta situación o habéis pasado por ella. En mi caso, mi corazón estaba dividido entre física y las ingenierías electrónica y eléctrica. Aunque por el título del vídeo ya sabréis por qué lado me decanté. El caso es que tras barajar las ventajas y desventajas de una u otra, me planteé en septiembre como estudiante del grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Lo único que sabía antes de llegar a la universidad es que existía el crédito, que es una especie de moneda que tú estudias, apruebas, te dan esos créditos y tú lo cambias luego por tu título. Eso, y que las clases iban a estar divididas en teóricas y reducidas. En las teóricas íbamos a estar varios grupos, íbamos a dar la teoría, y las reducidas lo que hacía es que había un profesor especializado en problemas, en cuestiones prácticas, y que es lo que íbamos a dar en ese tipo de clases. Y que a la semana había 2 clases de cada asignatura, una de teoría y una de reducida, una de práctica. Y así es como llego al primer día de clase, que recuerdo que era un lunes y tenía álgebra y cálculo. Pero vamos, no pasa nada, no es difícil adaptarte porque todo el mundo va como tú y te das cuenta que en cuanto das la primera clase, todo lo demás se sucede muy rápido. Y es que después de haber dado todo un año las asignaturas en inglés, puedo decir que si no tenéis ningún problema con el inglés, os recomiendo encarecidamente que os metáis. ¿Por qué? Porque los profesores son más jóvenes, muchos de ellos extranjeros. Bueno, también tus compañeros pueden ser extranjeros que vienen de intercambio y te lo pasan muy bien. Ahora pasamos a hablar de lo que de verdad importa, que es qué asignaturas tuve y cómo me fue en ellas. Vale, mi primer cuatrimestre contaba con 6 asignaturas, de las cuales 2 eran de humanidades. Y es que lo que quiero la universidad es que a lo largo de los años aprendamos una serie de habilidades relacionadas con las humanidades, como pueden ser las técnicas de expresión oral y escrita, que es una asignatura que tuve este año, o optativas a elegir como las ideas en la ciencia o drones, que es mi caso, pero también muchas otras como empresa o cómo trabajar con Estas asignaturas de humanidades valen 3 créditos en lugar de 6, como valen las otras, y incluso llegan a ser divertidas, porque recuerdo en técnicas de expresión oral y escrita que hacíamos ejercicios para hablar en público y eso me gustó mucho, aunque también tuvimos que hacer artículos científicos y el que hice yo me lo curré mucho y seguro que lo voy a enseñar en un futuro vídeo. Estas asignaturas las pasé sin problema, llegando a un 9 de nota final en técnicas y a un 9,5 en drones. Pero obviamente no todas las asignaturas son así y ahora llegan las más difíciles, y la primera de ellas fue cálculo 1. Recuerdo tener mucho miedo con cálculo 1 porque había hablado antes con alumnos anteriores y me habían dicho que era muy difícil. Entonces desde el primer día me puse a estudiar la que más. Esta asignatura es que realmente es un poco abstracta, porque va del estudio de funciones en 2 dimensiones, como hacíamos en segundo de bachillerato, pero se termina complicando mucho cuando le metemos series, sucesiones e incluso integrales muy difíciles. Aún así, y como la universidad evalúa en evaluación continua, los parciales se me dieron bien sacando un 8 y un 6,3, entonces en el final iba un poco más relajado, pero aún así saqué un 7 que me da una media de 7,1 como media final. Pasemos con álgebra lineal. Álgebra lineal puede ser una asignatura muy truquera, porque te puedes confiar y terminar pagándolo caro. De lo que va esta asignatura es del estudio de los vectores en el espacio, tanto de 2 dimensiones como de 3 dimensiones como de infinitas dimensiones, y cómo las matrices afectan a dichos vectores. Aún así, esta asignatura se me dio bastante bien en los parciales, porque saqué un 9,2 y un 8,55. Entonces, en el final saqué un 7 y me da la media de un 8, así que muy contento con esta asignatura. Vamos con programación. Como he comentado antes, las asignaturas se dividen en clases teóricas y clases reducidas, y cada una tiene un profesor diferente y especializado. Vale, pues programación había mucha diferencia entre la clase teórica y la reducida, porque en la clase teórica dábamos el contenido que teníamos que estudiar para el examen, y en la teoría lo que hacíamos era simplemente práctica de programar con ordenador y hacer entregables. De los 3 parciales, el primero fue a boli y papel y los otros 2 fueron a ordenador, y realmente creerme que es más difícil hacerlo a ordenador que a boli y papel, porque con ordenador
el profesor entiende que tienes un programa que te está diciendo dónde están los errores y puede complicarlo mucho más. Aún así, en los 2 primeros parciales saqué 2 dieces y en el tercero, donde ya entraba todo el temario, nuestro profesor, que era un indio que sabía muchísimo, pero muchísimo de programación, y el final fue muy complicado, muy poco tiempo y realmente no tenía ni idea qué hacer. Al final saqué un 5, un 5 dando gracias, y la media me dio un 7,2, así que también muy contento. Vamos con la última asignatura, Física 1. Esta asignatura tenía el contenido más fácil, es decir, la teoría era la más fácil porque eran las leyes de Newton, que vienen dándole desde la ESO. Pero como son tan fáciles, se puede complicar una barbaridad, porque todo lo que te puedas imaginar sigue estas leyes. Entonces, puedes poner el caso que tú quieras y te lo pueden complicar de la forma que ellos quieran. Aún así, los exámenes parciales solo valían un 25% de la nota, porque a eso le tenías que sumar el laboratorio, que contaba un 15%, y el final, que contaba un 60%. Es por ello que en los parciales, el primero saqué un 10, el segundo fue mi primer suspenso porque saqué un 4, porque era un ejercicio y no supe sacarlo, y en el tercero volví a sacar otro 10, y entonces ya me dio una nota que para el final pude ir un poco más relajado. Así pasó, que el final fue bastante difícil, cada profesor eligió un ejercicio y ese ejercicio era difícil sí o sí. Entonces saqué un 6 o un 6 con algo y me dio la media para tener un 6,7, que fue la media más baja de todas las asignaturas, pero vamos, no me quejo. Ahora vamos con el segundo cuatrimestre, que realmente se me complicó más que el primero. Y la primera asignatura fue Cálculo 2. Cálculo 2 es la continuación de Cálculo 1 y es el estudio de funciones, pero ahora en lugar de 2 dimensiones, pues lo llevábamos a 3 dimensiones. Lo que le hacía una asignatura realmente bonita. Pero se me complicó muchísimo, porque en el primer parcial saqué un 7, pero en el segundo saqué un 2,75. Mira que para sacar un 2,75 tienes que hacer las cosas muy mal. Y así pasó, no hice nada bien en el examen. El final tampoco se me dio de locos y saqué un 5, que era la nota mínima que tenía que sacar para aprobar. Entonces me quedó un 5 de nota final en esta asignatura y pues bueno, dando gracias. Otra asignatura del segundo cuatrimestre, que es la continuación de una asignatura del primero, fue Física 2. Lo que pasa es que esta asignatura fue muy chula, a mí me gustó mucho porque estaba todo relacionado con la electricidad y el magnetismo, y a mí son temas que me gustan mucho. Además, mi profesora del grupo general, tanto como mi profesora del laboratorio, le gustaba mucho la asignatura y realmente disfrutaban enseñándola. Entonces eso me motivó más. Saqué un 6 en el primer parcial y en el segundo parcial, y un 7,2 en el final, que me dio una media de un 7,4 sumando los laboratorios, y muy contento con esta nota. Vamos con fundamentos químicos en la ingeniería. Química. No había visto química nunca realmente, porque la única química que he visto fue la de cuarto de la ESO y no tenía nada que ver con lo que estaba viendo ahora en la carrera. Y me gustó mucho más de lo que esperaba. En la evaluación continua llevé un 8,4 de media, que es una media brutal, y en el final, que era el último examen, saqué un 6,1 y me da una media de 7, así que bien. Vamos con expresión gráfica en la ingeniería, es decir, dibujo técnico. Esta tiene tela. La asignatura es la peor con diferencia del curso, pero no porque el contenido sea difícil, porque realmente el contenido es chulo, porque ves conjuntos, por ejemplo, que son cómo funcionan las máquinas por dentro, incluso das dibujo por ordenador con una aplicación que se llama Solid Edge, que son cosas realmente útiles. Luego está diédrico y isométrico, que no son tan útiles, pero bueno, ahí están. El problema de esta asignatura eran los profesores, los criterios de corrección y los criterios de evaluación. Y cuando hablo de los profesores, no me refiero a los que me dieron a mi clase, sino a los que ponían los exámenes, los que te los corregían, y los que, si tú no estabas de acuerdo con tu nota y ibas a hablar con ellos, te respondían a veces muy mal educados, la verdad. Y bueno, se ve que se me dio bien y saqué un 6, y lo que me daba una media de un 6,15. Ahora vamos con estadística. Estadística es una asignatura fácil de entender, porque emplea los modelos de estadística y de probabilidad que has visto en bachillerato para prepararte para selectividad. Y esto los complementaba con la estadística ordenador, con gráficos y control de calidad y todas esas cosas. En el examen ordenador saqué un 6,7, en el final, que era de Aboli, era un 7,3, lo que me da una media de 7. ¡Qué alivio! Recordaros que stay hungry, stay foolish.